más a mi canal. Mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy os voy a enseñar la confección de un short tipo boxer de hombre. Es este que tengo aquí, que la verdad que me he enamorado del resultado. Me parece monísimo y además de monísimo, súper cómodo, sobre todo para ir por casa. La confección es exactamente igual que un short de hombre. De hecho, tengo hasta la abertura de aquí con su botoncito, que es obviamente opcional. Lo he querido hacer unisex para que podáis aprovechar el patrón al máximo y utilizarlo tanto para hombre como para mujer. Este patrón lo vais a poder comprar en mi tienda de Etsy, que como siempre tenéis el link en la descripción del vídeo. Viene tanto para imprimir en formato A4 como en letter como en A0 y ya viene con los centímetros de costura incluidos, así que no tenéis que pensar en nada más. Para hacerlo necesitaréis más o menos 1,20 m de tejido. Se utiliza tanto porque el patrón se tiene que cortar 2 veces y no cabe en el ancho de la tela doblado, así que vamos a necesitar el largo. Obviamente si lo hacéis más cortito pues no necesitaréis tanto tejido. Este, como veis, me queda justo por encima de las rodillas, pero bueno, que lo podéis cortar al gusto. Para calcular el tejido que vamos a necesitar simplemente tenéis que medir el alto del patrón 2 veces. Yo para confeccionarlo he utilizado este bichí, que es un popelín de algodón 100%, pero podéis utilizar cualquier tejido. Obviamente si lo vais a hacer para utilizar como prenda interior, siempre es recomendable que sea 100% algodón. La goma que he puesto yo es de un ancho de 3,5, que es el ancho para lo que está pensado este patrón, pero como os digo siempre lo podéis modificar a vuestro gusto. Si por ejemplo queréis usar una goma más estrecha, por ejemplo de 2 centímetros, es muy fácil de modificar. Simplemente la parte de arriba del patrón, la parte de la cintura, le quitáis la diferencia y listo. En este caso sería quitarle 1,5 centímetros. Ya veréis que es súper fácil de confeccionar y el resultado queda súper profesional. Así que nada, antes de empezar con el tutorial me gustaría, como siempre, recordaros que me podéis seguir en mi Instagram. Por allí os voy enseñando un poco de mi día a día, os voy enseñando los proyectos que van a venir, me enseñáis vuestros propios proyectos, cosa que me gusta un montón, y por allí me podéis preguntar dudas tanto de patronaje y de confección, del canal o en general. Así que si os interesa todo eso, os invito a que me sigáis por allí también. Y ahora sí que sí, empezamos con el tutorial. Vale, chicos y chicas, pues aquí tengo mi patrón recortado. Esta es la parte del trasero y esta es la parte del delantero. Hemos cortado 2 piezas de tela, como veis aquí, y ahora vamos a empezar a coserlo. Pero antes de empezar a coserlo nos tenemos que preparar la parte del delantero con un pedacito de entretela. La entretela se la vamos a poner para reforzar esta zona porque aquí va cosido el ojal y el botón. Y así conseguimos, pues lo dicho, reforzar la zona y que no se rasgue el tejido. Yo voy a utilizar una entretela súper finita, como veis aquí, es una entretela de punto, un pelín elástica, pero que es muy delgadita. Así que nada, simplemente haremos una pieza de entretela del ancho del cruce o de la bragueta. Hacemos una línea paralela al borde y cortamos tal cual el patroncito. Vale, como veis es muy fácil. Ponemos la entretela con el lado que tiene el pegamento tocando la tela y calcamos lo que sería la formita y ya lo podemos cortar y pegar. Vale, una vez tenemos la entretela pegada, vamos a pasarle la overlock a las 2 piezas por separado en toda la parte del tiro delantero. Hay que tener cuidado porque esta zona de aquí es un poco cerrada, pero con un poco de paciencia se puede hacer. Cuando estemos en la overlock simplemente vamos a intentar abrir lo máximo que podamos esta zona para que se nos haga fácil coserlo con la overlock. Vale, ya tengo el overlock pasado a todo el lateral del delantero. Ahora lo que vamos a hacer antes de coserlo va a ser unas marquitas que nos dirán dónde tenemos que parar de coser y dónde volver a empezar, porque vamos a dejar un huequecito en medio. Si os fijáis en el patrón tenemos un piquete aquí a la altura de la cintura, ¿vale? Aquí se ve que está exactamente a 4,5 centímetros del borde. Y entonces desde ese piquete hacia abajo vamos a marcarnos 10 centímetros. Vale, aquí me he hecho mi línea a 10 centímetros y luego desde que termina la curva hacia arriba nos vamos a marcar 5 centímetros. Vale, y una vez hechas las marcas vamos a coser. Vamos a poner las 2 piezas derecho con derecho y vamos a coser. Desde arriba rematamos, cosemos los 10 centímetros y volvemos a rematar.
y luego vamos aquí abajo, rematamos y ya cosemos todo el tiro, cosido a 1 centímetro de costura. Vale, una vez tenemos ya la costura hecha, vamos a ponernos el pantalón del derecho y veis que aquí queda el hueco que hemos dejado abierto. Entonces vamos a abrir las solapitas que acabamos de coser, como si lo fuéramos a planchar en abierto. Y ahora en el lado izquierdo, que es el lado que tiene la entretela, vamos a hacer una costura para marcar la jota de la bragueta. Vale, es muy fácil, simplemente desde la costura vamos a ir marcando 3,5 centímetros en paralelo y con el tacto veremos que nos hace ya la forma de la bragueta. Entonces nos lo podemos ir marcando con un boli para luego coser por encima. Me voy a sujetar la pestaña con alfileres y con ayuda de una regla y un boli voy a marcarme los 3,5 centímetros. Vale, aquí tengo la forma de la pestaña ya dibujada y por aquí encima vamos a pasar un pespunte. Si se os hace muy complicado podéis planchar esta parte de aquí, que como veis queda como un poquito levantada. Entonces le podemos pasar la plancha y que nos quede bien planito y veréis qué fácil. Vale, ya tengo la costura de la bragueta cosida. Ahora nos vamos a hacer una señal justo en la mitad de la abertura. Vale, medimos y marcamos la mitad. Y esta medida nos la marcamos en la mitad de la bragueta. O sea, entre la abertura y la costura marcaremos la mitad porque esto es para hacer el ojal. Así que ahora con ayuda del prensatelas y un botón vamos a hacer el ojal. Vale, cuando tengamos el ojal hecho, a mí siempre me gusta ponerle unas gotas de este pegamento, que lo que hace es evitar que se deshilache el tejido. Le pongo un poco por delante y un poco por detrás. Esperamos a que se seque y ya lo podremos abrir. Vale, voy a abrir el ojal, aún no se me ha secado del todo, pero bueno, no pasa nada. Siempre pongo un alfiler para no pasarme cortando, que ya me ha pasado alguna vez. Así que nada, abrimos, listo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser traernos la otra parte, o sea, la otra lengüeta, nos la traemos aquí, la juntamos, lo inmovilizamos con un alfiler y como hemos abierto el ojal, nos vamos a marcar la posición del botón. Simplemente hacemos una marca y así se nos marca justo en el otro lado. Quitamos el alfiler y ahora por el revés le vamos a colocar el botón en la marquita que le hemos hecho. Le podemos poner también un trocito de entretela por detrás para reforzar esa zona. Vale, ya tenemos el botón cosido, yo como veis ya lo he enganchado. Y ahora lo que vamos a hacer es una costura de refuerzo justo donde empieza la abertura. Vale, justo aquí hacemos una costura en horizontal y subimos hacia arriba por la misma costura de la bragueta. Recordad que para hacer esta L coseremos hasta aquí, dejamos clavada la aguja, giramos el tejido y vamos hacia arriba. Vale, ya tenemos la costura que os acabo de decir hecha. Por cierto, otra opción que os quería dar, si no queréis que os quede este hueco abierto, simplemente cuando cosemos esta parte de aquí y esta parte de aquí, pues coseríamos también toda la abertura, simplemente para que nos quede ya cerrado. Podríamos poner el botón a modo de decoración simplemente y tener esta parte de aquí cerrada y hacer como una falsa bragueta. Eso ya depende de cómo os guste a cada uno llevarlo o si va a ser un boxer para hombre o para mujer. También si luego os arrepentís de haber dejado esto abierto, pues simplemente pasáis un pespunte al bordecito cerrándolo y ya no se nos abre más. Ahora vamos con el siguiente paso, que vamos a cerrar toda la parte de atrás. Lo vamos a poner derecho con derecho, haciendo coincidir los tiros, y vamos a coser toda la curva a 1 centímetro y luego lo vamos a sobrehilar. ¿Vale? Empezaremos aquí y terminamos justo en la curva. La parte de abajo no la cosemos. Una vez tenemos la costura del tiro de la espalda ya cosida, vamos a juntar la parte de la pierna de la espalda con el delantero. Para ello lo vamos a abrir por la mitad
¿vale? Que nos quede la costura en medio. Y vamos a poner derecho con derecho, costura con costura. Lo vamos a hacer coincidir y lo coseremos lo mismo a 1 centímetro y luego le pasaremos la overlock. Como siempre digo, en caso de que no tengáis overlock podéis pasarle un zigzag con la máquina normal. Vale, ya tenemos la costura de la entrepierna unida. Ahora nos vamos a poner el pantalón del derecho y vamos a hacerle los dobladillos del bajo, ¿vale? Así se ve por el derecho, y el bajo lo podéis hacer como queráis. Podéis hacerlo doblando 1 y 1 o 1 y 1 y medio, 1 y 2, eso ya como más os guste. Yo lo voy a doblar a 1 y luego lo doblaré a 2 porque me gusta que el dobladillo se vea anchito. Entonces nada, con la plancha nos lo preparamos, lo doblamos a la medida que queramos y luego le pasamos un pespunte recto por el bordecito. Vale, ahora que ya tenemos los bajos, vamos a por el último paso, que va a ser poner la goma en la cintura. Lo vamos a hacer de manera muy fácil. Tenéis dos opciones para poner la goma. Una es cortáis la medida de la goma, cerráis la goma con un zigzag y la vais poniendo a la vez que la vais cosiendo al pantalón. Y otra, que es como lo voy a hacer yo, que va a ser hacer un dobladillo en la parte de arriba lo suficientemente ancho como para que pase la goma, pasaremos un pespunte dejando un huequecito abierto y luego pasaremos la goma. Así que nada, lo que vamos a hacer va a ser planchar primero a 1 centímetro y luego plancharemos al ancho de la goma. En mi caso son 3 centímetros y medio, pero si vuestra goma por ejemplo es de 2, hacéis el dobladillo del ancho que tengáis. Entonces mi goma, al ser de 3 centímetros y medio, voy a hacer el dobladillo a 1 como os he dicho y luego a 3 y medio. Lo vamos a doblar un par de milimetritos más grande para que la goma pase sin ningún tipo de problema, y lo que os digo, luego le pasaremos el pespunte y dejaremos un huequecito abierto. Vale, ya tengo la cinturilla cosida, como veis he dejado el huequecito aquí y ahora con ayuda de un imperdible vamos a pasar la goma por toda la cintura. Lo ponemos aquí y empezamos a pasarla. Vale, ya tengo la goma pasada, como veis aquí. Tengo los extremos aquí sujetos con 2 alfileres. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser con cuidado sacar los alfileres y vamos a sacar un poco del elástico fuera de la cintura. Y del otro lado lo mismo, ¿vale? Y ahora los vamos a coser juntos. Sacamos un poco más si necesitamos. Ya los vamos a coser juntos, pero no así tal cual, sino montados uno encima del otro. Con un zigzag pasamos por el bordecito varias veces y ya lo tendremos. Vale, ahora que tenemos ya los elásticos juntos, pues tiramos para que se metan dentro del pantalón y la abertura que teníamos aquí la vamos a cerrar. Y la vamos a cerrar tirando lo máximo que podamos para que nos quede completamente lisito y nos sea más fácil cerrar la abertura. Obviamente intentaremos no coser por encima de la goma. Vale, ya tenemos la abertura cerrada y ahora simplemente tiramos del pantalón para repartir bien el rizo de la goma y que nos quede todo homogéneo. Vale, nos queda de esta manera, como veis, en realidad el centro, lo que es toda la bragueta, no se arruga, o sea que realmente no haría falta pasarle un pespunte, pero por si acaso pues queréis evitarlo de todas las maneras, lo que sea, pues le pasáis 2 pespuntes justo aquí, uno por encima del pespunte que ya tenemos y otro por la costura, de manera que no se llegue a ver del todo, y así evitamos que esta zona pueda llegar a arrugarse en algún momento. Después, otra cosa que podemos hacer para evitar que la goma, por ejemplo, se dé la vuelta, que muchas veces pasa, si por ejemplo hemos hecho el carril demasiado ancho, la goma a veces se tiende a torcerse. Entonces, si queremos evitar eso, simplemente tenemos que pasar un pespunte por el centro, o sea, justo a la mitad, estirando bien la tela, ¿vale? No lo podemos pasar con la tela arrugada, la tenemos que estirar bien y así evitaremos
que la goma se retuerza. Pero bueno, como os digo, eso es un paso opcional si queréis pues un poquito más de seguridad. Y ya con este último paso hemos terminado definitivamente el pantalón. Como os he dicho al principio del vídeo, es un patrón unisex que sirve tanto para hombre como para mujer. Siempre lo podéis estrechar un poquito de la pierna si es que queda demasiado grande. Y es un patrón súper adaptable, o sea, podéis hacer la goma más estrecha, hacer el bajo todo lo ancho o estrecho que queráis. Como os digo, le podéis quitar un poco de amplitud si os apetece y podéis adaptarlo si lo va a llevar un hombre o si lo va a llevar una mujer. Podéis cerrar la bragueta como os he comentado durante el vídeo, todo lo que queráis. Así que nada, este es el resultado final. Como veis, nos queda un boxer o pantalón súper cómodo para ir por casa o para ir a la calle incluso. Así que nada, espero que os haya gustado un montón. Si lo intentáis, obviamente mandadme foto, que me encanta ver vuestros proyectos. Si tenéis alguna duda, como siempre, me podéis dejar un comentario en el vídeo o mandarme un mensaje en Instagram y os responderé lo antes posible. Así que nada, por hoy me despido y nos vemos en el siguiente tutorial.